Ya. Bueno, para empezar, dice, el jefe de la sección de recaudación del municipio del Alto observa que todas las multas del aparcamiento que se ponen se paga el 78%, ¿no? Y la multa es de 2 bolivianos. En la semana más reciente se han puesto 620 multas, ¿no? ¿No? Entonces te pide que identifiques la variable aleatoria, que halles la media y la desviación típica del número de multas que se pagan, ¿no? ¿No? Entonces, viendo los datos, vemos que hay por así decirlo, una probabilidad, hay una probabilidad, ¿no? Que es el 78% son las multas que se pagan, ¿no? Entonces vemos que es como una distribución binomial porque hay una probabilidad de éxito, ¿no? Y al mismo tiempo hay una probabilidad de fracaso, ¿no? La probabilidad de éxito en este caso vemos que es 0,78, ¿no? A su vez, la probabilidad de fracaso va a ser el complemento, ¿no? Recuerden que siempre es el complemento, 0,22, ¿no? Y algo importante, también tenemos que ver cuántas veces se está realizando este experimento. O sea, eh, no sabemos que se paga el 78%, ¿no? ¿Y cuántas son las multas que se han puesto? Nos lo dice aquí que son 620 multas, ¿no? Eso recuerden que le llamamos N, que es el número de veces que se repite un experimento, ¿no? Entonces, ya podemos hacer esta parte. En esta parte es sencilla porque solamente nos pide hallar la media y la desviación típica de las multas que se pagan, ¿no? Recuerden que cuando queremos hallar la media de una distribución binomial, simplemente hay que multiplicar n por la probabilidad de éxito, n por p, ¿no? Entonces, n sabemos que son 620, eso lo multiplicamos por 0,68. Uy, perdón, he puesto más en vez de por. Perdón, claro. No estaba notando. Ahora sí. ¿No? Entonces, por 620 por 0,68. Un momento. ¿No? Entonces, directamente lo vamos a calcular. No es necesario hacerlo con la forma que habíamos visto en variables aleatorias, sino que ya tenemos su fórmula, ¿no ve? Eso me da 421,6. Ya es la media del número de multas que se pagan. ¿Ya? Entonces, aproximadamente 422 multas se van a pagar, ¿no? Con el resultado que hemos obtenido. Y ahora nos quedaría hallar la desviación típica, pero para eso necesitamos la varianza, ¿no? Y recuerden que la fórmula de la varianza para una distribución binomial también tenemos su fórmula. Era n por p por q directamente, ¿no? Entonces tendremos que va a ser 620 por 0,68 por 0,22, ¿no? Entonces, haciendo ese cálculo, eso me da exactamente 92,752, ¿no? Con eso tendríamos ya la varianza, pero necesitamos ya la desviación, ¿no? Entonces, recuerden que para hallar la desviación, simplemente tienen que hacer la raíz de la varianza, ¿no? Entonces, lo calculamos. La desviación de X en este caso. Simplemente aplicamos raíz a lo que acabamos de calcular. Ay, perdón. Ahora sí. Eso me da 9,63. Redondeando, ¿no? Entonces ya tendríamos los resultados que nos está pidiendo en este caso. Ya, pero recuerden que bueno, más en sí hay unos 6 casos especiales. En el examen solamente va a entrar 2, ¿no? Va a entrar binomial y la Poisson o Poisson, ¿no? Entonces, es un poco más sencillo en su examen, ¿no? Pero más adelante van a ver seguramente, hay otros 4 más. Entonces, cada uno tiene su fórmula de poder calcular su media y su desviación, digo, su varianza, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, tienen que trabajar esta parte, por eso siempre les recomiendo que se hagan un formulario, ¿ya? Ahora te dice, hay la media y la desviación típica de la cantidad de dinero que se obtiene por el pago de estas multas, ¿no? Es decir, ahora sí tendremos que armarnos una función, ¿no? En este caso nos dice la función de cuánto cuesta las multas, ¿no? En la semana. Entonces vemos que
así que le ponemos la multa directamente, M. Nos dice que la multa es de 2 bolivianos, ¿no? Entonces simplemente es 2 por el número de multas que se pagan, ¿no? Entonces recuerden que nuestra variable aleatoria es el número de multas que se van a pagar, ¿no? Entonces por X directamente, ¿no? Entonces hay que aplicarlo a esa parte, ¿no? Entonces, recuerden que cuando aplicamos esperanzas, ¿no? Así que lo hacemos paso a paso. Cuando aplicamos esperanzas, en este caso en una función, es decir, vamos a calcular el valor esperado de las multas, entonces simplemente hay que aplicar, ¿no? Aquí dentro, ¿no? Sería esperanza de 2x, ¿no? Como recuerden que cuando aplicas esperanzas y hay una constante multiplicando la variable, la constante puede salir afuera de, en el caso de que se trate de la esperanza, ¿no? Entonces directamente, y la esperanza de x ya la hemos calculado en el inciso anterior, ¿no? Entonces sería 2 por directamente 421,6, ¿no? Entonces calculamos eso, 2 por 421,6, eso me da exactamente 843,2, ¿no? Entonces esa va a ser eh, la media de dinero que se va a obtener por el pago de las multas, ¿no? Luego es lo mismo, ¿no? Lo mismo que hemos visto en el tema anterior. Hay que aplicar la varianza a esta misma función, ¿no? Y ahora aquí está la diferencia, ¿no? Eh, Recuerden cuando aplicamos varianzas y está multiplicando una constante a la variable aleatoria, la constante sale afuera, pero siempre va a salir afuera elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces va a ser 2 al cuadrado por la varianza de x directamente, ¿no? ¿No? Entonces, para seguir el procedimiento, 2 al cuadrado es 4 directamente por... Y la varianza la hemos calculado antes también, ¿no? Es 92,752, ¿no? Entonces, ahora sí, 92,752 por 4, eso me da 371,008, ¿no? ¿No? Pero nos falta ya la desviación, que es el mismo procedimiento que hemos seguido anteriormente, que es simplemente aplicar una raíz, ¿no? Sería, bueno, en este caso sería de las multas, ¿no? Entonces, la desviación de las multas, simplemente aplicamos una raíz a lo que acabamos de obtener. Entonces me da que es 19,26 aproximadamente, ¿no? Entonces ya con eso ya estaríamos con los datos de este ejercicio. ¿Ya? Pero recuerden entonces su fórmula de calcular la media de la varianza y estas propiedades que les decía, ¿no? Cuando aplicas esperanzas a una constante, ¿no? Y cuando aplicas varianzas a una constante multiplicada por la variable, ¿ya? A modo de repaso, si esto hubiese sido más 4, digamos que este es un costo fijo. Si aplicaba esperanzas, la esperanza de una constante siempre va a ser la misma constante, ¿no? Aquí tenemos que dejarlo como más 4. Si hubiésemos aplicado varianzas, esto es como una lógica que tenemos que seguir. Una constante a lo largo del tiempo varía. No, ¿no ve? Entonces su constante hubiese sido 0 directamente. Digo, la varianza de la constante hubiese sido 0. Ya esto más que todo les digo porque, ¿no?, en econometría van a usar más que todo estas propiedades, ¿ya? Y con eso ya estaría, ¿ya? No sé si podemos hacer con ustedes los siguientes. ¿Está Marcelo Torres? Está. Esto lo separaremos. Ya. ¿Está Fernando Aguilar? Este número. Sí. Ya, haremos contigo este. Dice, se forma una empresa de exploración petrolera con suficiente capital para financiar 10 exploraciones. La probabilidad de que una exploración en particular sea exitosa es de 0,10, 0,1. Supóngase que las exploraciones son independientes, ¿no? Te dicen, encuentra la media y la varianza del número de exploraciones exitosas. ¿Cómo harías eso? Ah, esto es una probabilidad binomial, ¿verdad, Auxi? ¿Correcto? En la cual la probabilidad de éxito es 0,10. Ujú. Oh, perdón, casi digo cantidad.
la probabilidad de fracaso es 0,90. Sí. ¿Qué más? Recuerda que siempre necesitamos lo que me has dicho, P, Q N, y N, ¿no? N, ¿cuánto sería? 10. 10, ¿no? Entonces, directamente a poncear, ¿no? ¿Cuánto sería los resultados? Ay, ay, ay. La media va a ser igual a, es igual a la esperanza, ¿verdad? Va a Ujú, ser el número total de casos por la probabilidad de éxito. correcto, ¿no? Sería 10. Ya, 0,10 por 10, que sería 1. Ujú, ¿no? Ya. ¿Y la varianza? La varianza va a ser la, la esperanza por la cantidad de fracasos, o sea, 1 por 0,90, que es Ujú, ¿no? Es lo mismo. 0,9. ¿No? Y ya estaría, ¿no? Esta parte. Ya, vamos a marcar para corregirlo más rápido. Ya. Ahora te dice, supóngase que la empresa tiene un costo fijo de 20.000 bolivianos para reparar el equipo antes de la primera exploración. Si cada exploración exitosa cuesta 30.000 bolivianos y cada exploración fallida 15.000, encuentre el costo total esperado de la empresa para las exportaciones. Que creo que aquí me he equivocado, que son exploraciones, pero bueno, se entiende, ¿no? Exploraciones. Ya, Luego ya no sabría cómo plantearlo, porque sé que el costo total es costos fijos más costos variables. correcto. Así que lo hacemos. No, tenemos un costo, ¿no? Un costo me decías que es el costo fijo más el costo variable, ¿no? Sí, Entonces recuerden que el costo fijo es simplemente que es independiente de la cantidad de producción, que en este caso, como estamos hablando de exploraciones, va a ser independiente de la cantidad de exploraciones y el costo variable sí va a ser dependiente de la cantidad de producciones, ¿no? De sí. exploraciones, perdón. ¿No? Entonces el costo me va a dar el costo fijo, ¿no? Eso se anota directamente, ¿no? Va a ser 20.000. Vamos a poner esto para diferenciarlo. Ahora te dice, cada exploración exitosa cuesta 30.000 bolivianos, ¿no? ¿Cómo lo anotarías las exploraciones exitosas? No sabría, porque Ya. Ah, eso también nos olvidamos. A modo de repaso, aquí estábamos diciendo, siempre hay que definir también qué es X, ¿ya? X estábamos diciendo, en el primero que estábamos viendo son el número de multas que se pagan, ¿no? En este caso, también vamos a tener solamente que aquí X, ¿qué va a representar? Aquí nos está diciendo, ¿no? Una exploración petrolera, la probabilidad de que una exploración en particular sea exitosa es de 0,10, ¿no? Entonces ya sabemos que va a ser exploración exitosa, ¿no? Exitosa, ¿no? Y ahora aquí nos dice, ¿no? Cada exploración exitosa cuesta 30.000 bolivianos, ¿no? Entonces va a ser directamente 30.000 por la exploración exitosa que le hemos llamado X, ¿no? sí. No sé si se entiende. Y luego te dice cada exploración fallida cuesta 15.000 bolivianos, ¿no? Entonces va a ser 15.000 En, por... eh, perdón, Sí, cuando dice fallida, el signo no interviene, claro, pero aquí signo estamos negativo. hablando de costos, o sea, si una exploración, digamos que hacen un hueco, ¿no? Y digamos que encuentran petróleo, pues van a seguir aumentando ese hueco, entonces nos va a costar 30.000 bolivianos toda esa operación. Exploración fallida se refiere a que, digamos que hacen el primer hueco y ven que no hay, en este caso, no hay petróleo, entonces nos tiene ese costo de 15.000 nada más porque ahí se frena, ¿no? Porque no se ha encontrado petróleo, entonces no iría con negativo. Ay,
Es como un costo. Este es el costo de uno fallido y este es el costo de uno exitoso. Porque el exitoso generalmente tiene un mayor costo, ¿no? Porque hay que seguir operando en ese mismo terreno, ¿no? Y la exploración fallida, ¿cómo lo anotarías? Sabemos que es el complemento del ¿Correcto? ¿A qué le restarías entonces? 1 menos... no sabía cómo decirle. Sí, está bien, pero cuando haces el complemento del número de algo, o sea, el contrario de algo, siempre es n menos x, ¿ya? N menos x. En este caso, n tenemos que son 10, ¿no? O sea, esto nos está diciendo que de las 10 exploraciones, x van a tener éxito y 10 menos x va a ser fracaso. Digamos que digamos que tenemos 3 éxitos, ¿no? X va a valer 3 y aquí va a ser 10 menos 3, 7 directamente, ¿no? Entonces, más o menos sigue esa relación, ¿no? Este tipo de función. Las fallidas, ¿no? Va a ser el complemento del número de exploraciones que realizamos, ¿no? ¿Qué más harías? Ahora ya tenemos la función, te dice, encuentra el número de costo total esperado, perdón. ¿Qué más aplicarías? ¿Cuál es el costo total esperado, Oxy? Ya, esta es una función, esto si quieren lo ponemos, le llamamos costo total, ¿no ve? El costo variable más el costo fijo era el costo total, ¿no ve? Entonces ya tenemos esta función de costo total, que va a ser todo esto, simplemente te dice que calcule su esperanza, ¿no? O sea, el costo total esperado es simplemente aplicar esperanzas a la función que acabamos de obtener, ¿no? A eso se refiere. Entonces, ¿cuánto sería el costo total esperado? Ya, sería 20.000 Ya, 20.000, perdón. más 30.000 por la esperanza, ¿verdad, Oxy? Correcto. 30.000 por la esperanza de X. Por, perdón, más 15.000 por, o si no, más 150.000 Correcto. 150.000. menos 15.000 por la esperanza. 15.000. Uy, perdón, no lo he puesto. Perdón, ahora sí. 15.000 por esperanza, ¿no? Correcto, ya estaría todo, ¿no? Ahora términos semejantes y después ya no sabía qué es. Ah, ya. Reemplazar. Ah, ya. Entonces, ¿cuánto sería? Ya sería 170.000 más 15.000 por la esperanza, 170.000 más 15.000. por Correcto. la esperanza y después evaluar. Correcto. Esperanza de X. Y eso lo evaluamos, ¿no? Entonces, la esperanza del costo total. Uy, que no lo he puesto. Fórmula, un momento. Ahora sí. Entonces, ¿cuánto sería? A ver. 17. Sería eso directamente, ¿no? Porque Sí, porque es 1, correcto. Entonces, ¿cuánto sería? 32.000. 32.000, ¿no? Si quieres lo anotamos con su valor, ¿no? En bolivianos estábamos hablando. Entonces, simplemente sería esta la respuesta, ¿no? Entonces, siempre tiene que ver cómo se arman su función de costos, ya en este caso. Esto es lo que te decía, cuando ves el complemento, siempre hazlo n
N menos X. Menos X. Ya, ahora el siguiente, bueno, ya vamos a hacer los impares, hemos dicho, ¿no? No sé por qué. Ya, haremos este. Dice, Un cachito, si puedo copiar, por favor. claro, no hay problema. Esto- Entonces, a ver si- Ya, gracias. Ahora sí, vamos con el 15. Dice, una organización de interés público contrata estudiantes para pedir donaciones por teléfono. Un breve periodo de formación, los estudiantes llaman a posibles donantes y cobran la comisión, ¿no? Dice, la experiencia indica que al principio los estudiantes tienden a tener poco éxito y que el 70% deja el trabajo a las 2 semanas. La organización contrata a 6 estudiantes que pueden concebirse como una muestra aleatoria. Simplemente dice cuál es la probabilidad de que al menos 2 de los 6 dejen el trabajo en las 2 primeras semanas, ¿no? Entonces, lo de siempre, ¿no? Siempre les digo que siempre vean qué es X. X en este caso, bueno, si quieren, mejor P directamente, ¿no? P, vemos que es 0,70, ¿no? El periodo de fracaso va a ser simplemente su complemento, 0,30. Ahora recuerden que X siempre va a estar relacionado con P. P que nos está diciendo, dice que el 70% deja el trabajo a las 2 semanas, ¿no? Entonces va a ser el número de, entonces va a ser el número, perdón, número de estudiantes, ¿no? Que dejan el trabajo, ¿no? El trabajo, y lo anotamos por si acaso con su valor, dice a las 2 semanas, ¿no? A las 2 semanas, ¿no? Entonces, vamos a cortarlo un poco por acá. Ahora sí, ¿no? Entonces ya tenemos ese dato, ¿no? Entonces vemos que es una binomial, ¿no? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 2 de los 6 dejen el trabajo? Ah, perdón, nos faltaba n también, ¿no? N son el número de veces que repite el experimento, que en este caso, ¿cuántos estudiantes son? Son 6, ¿no? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 2 de los 6 dejen el trabajo en las 2 primeras semanas, ¿no? Entonces, para hacer este caso, tenemos que hacerlo. Recuerden que cuando dice al menos es como decir desde un valor hacia adelante, ¿no? Entonces sería mayor o igual, ¿no? De que al menos 2 dejen el trabajo, ¿no? Ahora, aquí les aconsejaría hacer este truco. Recuerden que X va a ir desde 0 hasta N, ¿no? Entonces va a ir de 0 a 6, ¿no? Si lo hacemos directamente así con la fórmula, habría que hacer la probabilidad de que X valga 2, valga 3, valga 4, valga 5 y valga 6, ¿no? Es bastante largo y tal vez por tema de tiempo, en este caso convendría hacerlo por el complemento, ¿ya? Entonces sería 1 menos la probabilidad, ¿no? De que X, recuerden que si aquí estaba mayor o igual, aquí va a ser simplemente menor, ¿ya? Menor a 2. ¿Ya? Si aquí hubiese sido X mayor a 2, aquí hubiese sido menor o igual a 2, ¿ya? Entonces siempre sigue esa propiedad, ¿no? Entonces ya lo podemos calcular directamente, o sea, es mm, menos largo hacerlo de esta forma. Entonces simplemente va a ser 1 menos la probabilidad y vamos de 2 hacia atrás, ¿no? Entonces que X valga, bueno, el 2 no lo tomamos en cuenta porque aquí dice menor nada más, no dice menor igual. Entonces directamente al que le sigue sería 1 menos la probabilidad, ay, perdón, sí, perdón, ahora sí, menos la probabilidad de que X valga 0, ¿no? Entonces, directamente esto ya lo tendríamos. Lo anotamos. Esto, a ver si me deja. No me deja. Vale. Entonces, volvemos hacia atrás. Ya. Ahora sí, entonces sería 1 menos, ¿no? Ahora, la probabilidad de que X valga 1, entonces simplemente hay que anotarlo, ¿no? Entonces sería, recuerden que es combinatoria de N, tomamos X, ¿no? Entonces N vale 6. X en este caso vamos a decir que vale 1, ¿no? Por la probabilidad de éxito, que le hemos puesto que es 0,7. Creo que no es necesario anotar por porque se entiende. 0,7 elevado a x, ¿no? Elevado a 1
por la probabilidad de fracaso, que va a ser 0,3 Una elevado. pregunta, José. Sí, ¿Por qué le he puesto la combinatoria? por la Uno combinatoria. tomado. Ah, ya, porque es la fórmula de, es la fórmula de la distribución binomial, Ah, ya. ¿no? Sí, 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 a disculpar. Sí, ya. Ahora, lo mismo, ¿no? La probabilidad de fracaso elevado a n menos x, ¿no? Si n vale 6 y x estamos diciendo que va a valer 1, sería 5 directamente, ¿no? Ahora, menos, lo mismo, ¿no? Una combinatoria de n tomamos x, entonces en este caso va a ser de 6, vamos a tomar x, vamos a decir en este otro caso que vale 0, ¿no? 0 por la probabilidad de éxito, ¿no? Que es 0,7, aunque uso no es necesario anotarlo pero a modo de repasar la fórmula vamos a... 0,7 elevado a 0, ¿no? Que eso nos va a dar 1 por 0,3, ¿no? Elevado a n menos x, que sería 6 menos 0, entonces directamente 6, ¿no? Y eso no sé si lo pueden ir calculando. ¿Cuánto sería? Así que lo simplificamos un poco más. Ahora sí. Va a ser 1 menos de 6, combinatoria de 6 tomados de a 1, eso nos da igual a 6, ¿no va? 6 por 0,7 por 0,3 a la quinta, ¿no? 0,3, perdón, 0,2 he puesto. 0,3 a la quinta menos de 6 tomados de 0, eso nos da 1, ¿no? Y 0,7 elevado a 0 también nos va a dar 1. Directamente 0,3 elevado a la sexta, ¿no? Y ya lo podemos calcular ahora sí, más fácil. ¿No? Entonces sería 1 menos 6 por 0,7 por 0,3 a la quinta menos 0,3 a la sexta, ¿no? Entonces eso me da exactamente, vamos a que lo anotamos, como lo estamos poniendo, esto me va a dar igual a 0,989065. ¿Ya? Sí, Bueno, redondeando, 98, 91, ¿no? Si esto lo hubiesen hecho de la otra forma, o sea, la probabilidad de que X valga 2, valga 3, valga 4, valga 5, valga 6, hubiese salido lo mismo, ¿ya? Por eso decía, a veces es conveniente hacerlo con el complemento porque nos va a ocupar menos tiempo, porque por ejemplo aquí tenemos que calcular dos binomiales nada más, ¿no ve? Si sí. lo hubiésemos hecho de la forma directa, había que calcular con 2, con 3, con 4, con 5 y con 6, unas 5 binomiales. Entonces, va a haber casos en los que va a ser conveniente usarlo el complemento. Ya eso ya es, depende de ustedes de cuál forma lo quieren hacer. Aquí vemos, este nos dice cuál es la probabilidad de que al menos 2 de los 6, aquí estaba diciendo dejen el trabajo, aquí dice no dejen el trabajo en las 2 primeras semanas, o sea, ahora te está pidiendo lo contrario, ¿ya? O sea, dice la probabilidad de que al menos 2 de los 6 no dejen el trabajo en las 2 primeras semanas. Ya, hay dos formas de hacer lo que también. Yo por lo general seguía la misma regla, solamente que interpretaba esto que diga 2 de los 6 no dejen el trabajo. ¿Ya? Es decir, eh, entonces sería lo contrario, ¿no? Que X, ahora sí, X mayor o igual a 4 le ponía yo. ¿Ya? Porque dice, o sea, como dice, al menos 2 de los 6 no dejen el trabajo, si yo lo interpreto de esta forma, o sea, digamos, si 4 están dejando el trabajo, eso quiere decir que 2 no están dejando el trabajo. Si, eh, perdón, a ver, si 4, 2 no están dejando el trabajo, si 5 no están dejando el trabajo, al menos 2. No, sería al revés, ¿no? Menor o igual, perdón, sí. Menor o igual a 4, ¿no? Si 4 dejan el trabajo, 2 no están dejando el trabajo. Si 3 dejan el trabajo,
al menos 2, o sea, mayor a 2, no están dejando el trabajo. Si 2 dejan el trabajo, al menos 2 tampoco están dejando el trabajo, ¿no? Porque no estarían dejando el trabajo 4. Entonces, esta sería la forma que yo podría hacerlo directamente, ¿no? Entonces, aplicándolo a eso, podemos ver que perdón, no lo he anotado. Esto sí lo podemos hacer de la forma que dice, no, no con el complemento, porque igual sería largo con el complemento, ¿no? Aunque incluso lo podemos hacer con el complemento para ahorrar, porque ya tenemos el resultado de menor a 2, ¿no? Entonces sí, vamos a hacerlo con el complemento. Sería 1 menos la probabilidad que x valga 4, ¿no? Menos la probabilidad de que x valga 3, ¿no? Menos la probabilidad de que x valga 2, menos, y la probabilidad de que x sea menor a 2 ya la tenemos, ¿no? Que era, pero no lo tenemos. ¿Cuánto sería? A ver, vamos a calcularlo. No, directamente esto, ¿no? Es muy largo. Sí, es más largo. Entonces vamos a hacerlo directamente con la fórmula normal. Sería la probabilidad de que x, primero que valga 4, ¿no? Más la probabilidad de que x valga 5, más la probabilidad de que x valga 6, y nos paramos, ¿no? Nos paramos cuando llegamos a n, ¿no? Ahora sí. Entonces esto me da una combinatoria, ¿no? De n tomamos x, ¿no? En este caso sería de 6, vamos a tomar 4 por la probabilidad de éxito, que es 0,7, ¿no? Elevado a x, ¿no? Elevado a x, que x en este caso estamos diciendo que vale 4. Por la probabilidad de fracaso, perdón, no sé por qué 0,6, 0,3, elevado a n menos x, ¿no? Sería 4 menos 6 menos 4, 2, ¿no? Más, seguimos, ¿no? El procedimiento, la probabilidad de que, perdón, la combinatoria, me estoy olvidando. Cuando vale 5, entonces sería una combinatoria de 6, tomamos 5 por la probabilidad de éxito, que va a ser 0,7 elevado a x, es decir, a la quinta, por la probabilidad de fracaso, que es 0,3 elevado a n menos x, sería 6 menos 5, 1 directamente, entonces lo vamos a dejar así. Y el último, ¿no? Si quieren lo hacemos esta vez de forma acortada. Una combinatoria de 6 tomados de 6, eso me da igual a 1, ¿no ve? 6 tomados de 6 nos da igual a 1. Y va a ser 0,7 elevado a 6, ¿no? 0,7 elevado a 6. Y 0,3 elevado a 6 menos 6, es decir, 0,3 elevado a 0, entonces eso me da igual a 1. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos, entonces ya podemos proceder a calcularlo. De 6 tomamos 4, eso lo multiplicamos por 0,7 elevado a la cuarta por 0,3 elevado al cuadrado, más de 6 tomamos 5 por 0,7 elevado a la quinta por 0,3 y más el último que sería 0,7 elevado a la sexta, ¿no? Eso me da, vamos a ponerlo directamente, ahora sí. Eso me da que vale todo eso 0,7443. Que no le he puesto la fórmula al momento. Ahora sí. Esto va a ser 0,7443, ¿no? Esta sería una forma de calcularlo. ¿Ya? Lo que he visto es que algunos, bueno, estudiantes pasados que ya han pasado, es que se inventaban otra función, ¿no? Que le vamos a llamar X, que va a ser número de estudiantes. O sea, esta es la otra forma de calcularlo, pero de las dos formas da lo mismo. Número de estudiantes que no dejan el trabajo, o sea, lo invierten en este caso. ¿Ya? O sea, lo invierten. Entonces, si lleva a ser el número de estudiantes que no dejan el trabajo, su probabilidad de éxito va a ser 0,3, ¿no?
O sea, es como invertirlo esta parte. Como X era el número que dejan el trabajo, era 0,7, ¿no? Pero ahora, los que no dejan el trabajo es el 0,3, ¿no ve? Y su probabilidad de fracaso va a ser 0,4. N no va a cambiar, va a seguir siendo 6. ¿Ya? Y aquí ya hacían lo mismo, ¿no? La probabilidad de que Y, en este caso como son, no dejen el trabajo, entonces menor o igual a 2. ¿Ya? Y siguen el mismo procedimiento, pero aplicándole ya estas probabilidades. ¿Ya? Pero, Auxi, una Sí. pregunta. Es que ya ¿Cómo? no es su complemento. 0,3, Ah, perdón. Sí, 0,4. 0,4. Sí, sí, tienes razón. ¿Ya? Sí. Sí, estaba bien. O sea, por eso decía, en vez de Q le han llamado P. Y Q va a ser el que era P en este caso. O sea, lo han invertido, por así decirlo. Ya, si hubiésemos hecho de esa forma, así que lo podemos hacer ahora, eso va a ser la probabilidad de que Y valga 2, ¿no? Más la probabilidad de que Y, perdón, de que Y valga 1, más la probabilidad de que Y valga 0, ¿no? No, ahora sí. Sí, es como que la han hecho de otra, la han vuelto otra variable, ya que valga 2, ¿no? Entonces va a ser una combinatoria, ¿no? De n, es decir, 6, vamos a tomar 2, por la probabilidad de éxito. En este caso la probabilidad de éxito va a ser 0,3, ¿no? 0,3 elevado a x, elevado a y, perdón, elevado al cuadrado, por 0,7, la probabilidad de fracaso, elevado a n menos y, en este caso va a ser 4, ¿no? Más, igual, ¿no? Una combinatoria. Incluso no es necesario, pero lo vamos a hacer. Una combinatoria de 6, tomamos 1, ¿no? En este caso, por la probabilidad de éxito es 0,3 elevado a x, elevado a 1, que es directamente eso, por elevado a 0,7 elevado a n menos y, ¿no? Eso me va a dar 5. Más, y el último ya lo podemos hacer directamente, que valga 0, entonces va a ser simplemente la probabilidad de fracaso, ¿no? 0,7 elevado eh, a 6 directamente, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, si lo hacemos de esta forma, o sea, si vemos, lo podemos calcular, ¿no? De 6 tomamos 2 por 0,3 al cuadrado por 0,7 a la cuarta, más de 6 tomamos 1, eso es 6 directamente, 6 por 0,3 por 0,7 elevado a la quinta, más 0,7 elevado a la sexta, ¿no? Y eso me da lo mismo, me da 0,7443, hay un decimal más, pero lo redondeamos a eso. O sea, de las dos formas da lo mismo, ¿ya? Entonces, el que más les convenga a ustedes. Yo por lo general lo hago directamente, pero hay gente que se arma otra función, que también está bien. Vaya, qué interesante. Sí, por eso es lo bueno de estas funciones. Ya, ahora este ya nos lo saltamos. Ahora sí, el 17 dice, este sí vamos contigo, Fernando, dice, los clientes llegan a una caja registradora ocupada una tasa media de 3 por minuto. Si las llegadas siguen una distribución de Poisson, hay la probabilidad de que en un minuto dado lleguen 2 clientes o menos. ¿Cómo harías esta parte?